Entonces, para que las cosas cambien en este tenor, Rayados tendría la responsabilidad de traer a qué entrenador que cambie el futuro. A ver, díganme un nombre. Mira. Así, dímelo, de bote pronto. Mohamed, pero no se puede porque está en Pumas. No, tampoco. No se puede porque está en Pumas. Jorge, no nos engañemos. Porque entonces, fue el que me vino así a la cabeza, también Mariano. es reactivo, ¿eh? Sí. No es un equipo propositivo el del Turco. Pero... Recordemos a su América y recordemos a sus Rayados, ¿no? Mira, bueno, yo siempre jugué. Saquen del retiro a la Volpe, hombre. No, hombre. Si quieren espectáculo. No seas malo. Como si fuera ganador la Volpe. Hazme el favor, como si fuera ganador. Ya nos volvimos locos. La Volpe. ¿Cómo la Volpe? Un campeonato. La idea del Arcamón me parece que se ajusta muy bien a lo que tiene Rayados en la cancha. No. Espectáculo no. Se quieren títulos. Pues mira. Punto. No, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que también la dirección deportiva debe hacer su tarea de entrevistar gente para ver, pero no, se van a la fácil. A ver, ¿quién ganó? Bucetich. A ver, ¿quién está? Vasco. Oye, no, así es bien fácil. Yo creo que deben de entrevistar gente, o en Sudamérica, o aquí en México, o en donde tú quieras, pero deben de sentarse y decir qué jugadores tengo, cómo quiero jugar y qué entrenador encaja este tipo de estilo de juego que quiero con este plantel. Pero la dirección deportiva también, y ahora me voy a meter más en problemas, muchas veces no hace su tarea y no se prepara. Ahora, Paco, tú que eres entrenador, que has sido directivo, jugador, al máximo nivel. En este sentido, ¿cuál sería el perfil ideal hoy para Rayados como entrenador, según tu perspectiva? Mira, yo te lo voy a poner de esta manera. Ayer lo dije, y guardando las proporciones, Manchester City invirtieron un montón de dinero. ¿A quién trajeron? Alguien que propusiera el partido, que fuera protagonista y todo, ¿no? Acá en Monterrey, debes de tener un entrenador que vaya al frente, que sea atrevido, que sea protagonista, que gane. Yo te digo, debería Monterrey, y lo dije no ahora, lo dije hace meses, debe de ganar por más de 2 goles con ese plantel que tiene, porque debe de ser el protagonista, debe de someter al rival, debe saber defenderse bien, que no se defiende bien, aunque sus características de sus jugadores se sepan defender, no quiere decir que se defienda bien, como equipo, ¿no? Entonces, yo creo que la dirección deportiva debe de ponerse a la tarea de ir a investigar, a ver, entrevistar entrenadores, no irte a la fácil. A ver, ¿a quién me traigo? A este entrenador porque fue campeón hace 25 años. Pues tráemelo. Que haya congruencia. Entonces no te va a gustar lo que te voy a decir. Hay un tipo que es ganador, que tiene muy claros sus objetivos, que tiene altitud de miras, que quizá su trabajo en la cancha no sea tan bueno, pero sabe rodearse de gente que sabe muchísimo de fútbol y que aparte sería un boom mediático. Hugo Sánchez Márquez. Perdón. Tampoco te creo porque Hugo no es propositivo. No sé. Pero tiene más de 11 años sin dirigir. Pues estoy de acuerdo. Un entrenador que fue exitoso, pero 11 años se sin rodea de dirigir. gente que sabe, ¿no? O sea, yo creo que el error me parece... Sí, Mariano. El error me parece es que primero hay que escuchar qué quiere Rayados. ¿Cómo? Una de las cosas que dijo Solari cuando llegó a la América es que lo primero que había que hacer era competir. Y para competir tienes que saber cómo quieres competir. Nosotros estamos proponiendo entrenadores. Hugo Sánchez, yo lo tuve, fue mi entrenador y es un entrenador reactivo, no es un entrenador propositivo. A mí, un entrenador del perfil de Almada, de Pachuca, sería ideal para la cantidad de talento que tiene Rayados. Ese es el perfil, desde mi perspectiva, que tiene que buscar Rayados. Después habrá que preguntarle al Tato qué es lo que quieren ellos, ¿no? Claro. Pero Mariano, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo trajeron a Almada? La directiva de Pachuca. Yo te platico la historia porque la sé de primera mano. Antes de que Almada llegara a Santos, fueron a hablar con él 3 años antes. Eso es a lo que me refiero. Exactamente, eso es a lo que me refiero. Su estilo y empataba muy bien con lo que era Santos. Hace rato? Sí, de acuerdo. Hicieron su chamba, se fueron a investigar. No dijeron, a ver, me voy a traer a tal. Hagan su chamba los directivos. Vayan a entrevistar gente que quieren que sea de la identidad del club. No hacen la chamba muchos de los directivos. Eso es lo que a mí más me molesta. Que no te entrevistan a gente. Entonces lo que acabas de decir es totalmente cierto, Mariano. Paquito, a veces traes un técnico para cubrirte las espaldas. Si no fracasé con el anterior, traigo uno que tenga nombre, me cubro las espaldas, digo, bueno, estoy trayendo al mejor que podría llegar a traer, la gente va a estar tranquila, la gente va a estar contenta y lo traigo. Eso es mucho de lo que sucede, sobre todo en el fútbol mexicano. Pero puede ser una vez, Ruso, no 7 años seguidos.